De vuelta con mucho más de Primera Página, hoy lunes 25 de diciembre. Sigue con nosotros Andrés Giuseppe, economista, a quien nos ha estado ayudando a comprender el comportamiento económico de Venezuela durante este año 2017. Dejábamos pendiente antes de ir a la pausa el control cambiario en Venezuela. ¿Dónde se está aplicando, señor Giuseppe? Usted como economista, ayúdenos a entender ese dólar preferencial a 10 bolívares que se dice es para alimentos y medicinas, y hay quienes incluso denuncian desde las propias filas de grupos que apoyan al gobierno nacional que ese dólar realmente no aplica ni siquiera para alimentos y medicinas. No, pero evidentemente que ese dólar se está utilizando para importar alimentos y medicina como está contemplado. En este caso, el gobierno, eso le permite al gobierno importar alimentos y medicina subsidiado y la bolsa CLA de una otra forma se financian. Claro, pero si dólar. usted saca la bolsa CLA, por ejemplo, en lo que te venden una harina de maíz precocida dentro de la bolsa o de la caja CLA y el precio no da a un dólar de 10 bolívares. Sí, no, pero que A menos que se esté comprando una harina de más de 100 dólares. No, pero no lo veas así, no lo veas tan lineal. Acuérdate que Okay, una cosa es el precio en el mercado internacional, pero eso después vienen unos costos. Hay unos costos de transporte, hay unos costos de distribución. ¿Usted cree que sí se está aplicando ese dólar a 10 Claro, bolívares? fíjate, está aplicándose para eso, para lo que tiene que ver con la importación y sobre todo el gobierno está impulsando el sistema de subsidio de alimentos para el pueblo aplicando el dólar a 10. Sin embargo, yo soy el que creo que ya ese mecanismo está bien agotado, yo soy el que creo que hay que unificar el tipo de cambio, yo soy el que creo que hay que eliminar ese dólar a 10 porque eso genera una perversión y está generando la especulación voraz y riqueza en mucha gente, muchos bancos y casas de cambio en Colombia, ¿ves? Porque hay que tomar, mira, si tú te revisas... ¿Por qué cree que se mantiene el dólar a 10 por parte del gobierno nacional? No sé, realmente no sé. Yo creo que es momento... Pero usted como experto economista, ¿qué le hace pensar cuál es la causa por la cual se mantiene? Bueno, por eso es que mantienen una bolsa CLA en 17.000 bolívares con 25 productos, ¿ves? Perniles subsidiados, juguetes subsidiados, todo 17.000 bolívares, ¿dónde está costando? Hay personas que constantemente escriben por redes sociales y hablan de ya la bolsa clave en 30 y en 40.000 bolívares. No, 17.000 bolívares se pagó hasta hace 15 días, se pagan en 17.000 bolívares. ¿Usted la llegó a pagar en 17.000 bolívares? Claro, 17.000 me llegan a mí 17.000 bolívares. Yo pagué eso. ¿En qué zona del país? No, yo vivo en el Paraíso. Ok, aquí en Caracas a 17.000 bolívares. Me llegan 17.000 bolívares. Ahorita en diciembre. Claro. Okay. Pero fíjate, hay elementos que hay que entender. Una cosa es el costo de la mercancía como tal y otra cosa es el transporte. Claro, hay que entender que la inflación inducida, ¿ves? Los cauchos, el repuesto, los vehículos, todo eso que se rige por dólar today, entonces te genera una distorsión bestial. Entonces, esos costos tú tienes que incluirlos en la distribución. Entonces, claro, eso te afecta al precio final de ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno recientemente autorizó aumentos, en algunos casos de 4.000, 5.000, 6.000% en productos que han sido estatizados por el gobierno nacional? Allí se supone no hay influencia de dólar today ni de la derecha venezolana, como usted señala. ¿Y por qué estos aumentos de 4.000 y 5.000%? Un proceso de flexibilización, es que la economía no es rígida. Tú no puedes entender la economía de una forma rígida. La economía no actúa sobre leyes que tú primero apruebas una ley y a partir de ahora la gente comienza como robo. No, la economía va fluyendo. A veces la economía fluye, no hay que te va discutiendo una ley, se va discutiendo un artículo en el Parlamento o en la Asamblea Constituyente, la economía va cambiando la dinámica y entonces de repente cuando tú apruebas esa ley ya está contextualizada. Es momentico, eso es la dinámica económica. Hay personas allí que nadie puede determinar aquí. El que te diga a ti que el año que viene la economía va a estar en tanto por ciento y logre pegar en cuánto va a estar el precio del petróleo, cuándo va a estar la inflación el año que viene o la liquidez monetaria, ese simplemente lo está haciendo como un especulador, pues está tratando de generar escenarios, pero nadie la acerta, eso es una complejidad allí. Fíjese que me llama la atención, señor Giuseppe, eso que usted dice, de que efectivamente la economía no es rígida ni obedece a leyes o a decretos que se emitan. Sin embargo, hay sectores que desde el gobierno nacional insisten, por ejemplo, en teorías económicas como el control de precios. Ahora se utiliza el término de precios acordados. Sin embargo, esto ya se ha aplicado en Venezuela. Cuando Aristóbulo Isturi fue hace poco vicepresidente de la República, reclamaba de forma pública además el hecho de que estuvieron medicinas y alimentos con precios
regulados, controlados hasta por 6 y 7 años, lo que generó una distorsión y además el que desaparecieran desabastecimiento y escasez de esos productos, bienes o servicios. ¿Por qué insistir con una política de control de precios? No, el que se aprobó fue una ley de precios acordados. Cuidado que es distinto, ¿eh? Son precios concertados. Cuidado con esto. La gente tiene que entender que el gobierno aprobó una ley para que los empresarios, los productores del campo, los distribuidores, los comerciantes, ¿ves? Todo el comercio nacional se ponga de acuerdo, ver cómo es la cadena distributiva, es decir, cómo se va determinando los costos y la ganancia de cada uno de los actores en esa cadena de producción. Y a partir de allí, todos están de acuerdo, todos están satisfechos con el margen de ganancia, con el costo, con todo, y después que se determina el precio de venta final. Pero es que eso es más o menos lo que establecía la ley de costos y precios justos. No, pero en este caso revisión de la estructura de costos y estipulación del precio final de acuerdo a la estructura de costos pero antes revisada. los costos los sacaba y le ponía el Estado, ¿ves? Funcionarios que de repente estaban en una oficina, pero muy poco iban a la realidad económica, entonces en este caso es concertado con gremios incluso, concertado con el gobierno, funcionarios, incluso hasta con consumidores. ¿Y por qué cree usted, señor Giuseppe, que no han salido todavía esos 40 productos en los que se comprometió la Asamblea Nacional Constituyente, de los 40 productos priorizados? Porque ¿Qué ha pasado con inestabilidad, eso? Hay una inestabilidad, realmente hay una inestabilidad en los costos. Ojo, seguimos insistiendo, 70% de la inflación es inducida, sin embargo, 80% de lo que consumen los venezolanos es importado. Entonces, el gobierno tiene un problema, pues, tiene menos dólares para inyectar la economía, ¿ves? Todo el mundo sabe el tema de la caída del precio del petróleo, sin embargo... Que empezó en 2014. Claro, porque bueno, es que el gobierno de Nicolás comenzó fue en el 2013. El problema económico que estamos padeciendo nosotros se está dando actualmente, 2013... 2014, 15, 16, 17. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de personas que denuncian que, incluso desde el propio chavismo, que fue un error la estatización de varias empresas, la nacionalización de otras, lo que fue la expropiación de tierras y algunas empresas y zonas productivas? ¿Usted qué opina al respecto? No, evidentemente que allí hubo un fenómeno interesante, porque el gobierno comenzó a estatizar empresas, pero al mismo tiempo intentó competir en un mercado capitalista, un mercado donde hay monopolios o oligopolios, y entonces el gobierno agarró a varias empresas y en vez de, como no tiene control del mercado como tal, ¿ves? Su porcentaje de participación es mínimo, entonces los oligopolios te manipulan, te inducen los precios. Eso es verdad, mira, por lo menos en el caso de la harina maíz precocida, todo el mundo sabe que es difícil competir con una de estas grandes corporaciones, que domina el 60% del mercado de harina maíz precocida, y el Estado apenas tiene control ahí, será el 20% del mercado. ¿Quién te va a incidir en los precios? ¿Quién te va a manipular? Claro, pero el Estado controla los hilos, el Estado controla muchas más marcas que esa a la cual usted hace referencia. Pero el Estado controla los hilos, pero la producción no la controla. No controla la red de distribución, no controla la red comercial, no controla los bachaqueros corporativos que ellos generan, ¿ves? No controla la extracción de productos terminados de harina que va para Colombia, ¿ves? No controla eso. El gobierno lo que hace es simplemente inyectar... ¿Ah? ¿Cómo salen? Bueno, todo, la vía del contrabando, la vía de la corrupción, la vía de efectos perniciosos, es decir... ¿Hay corrupción desde el Estado venezolano, desde el gobierno, para permitir ese contrabando? Bueno, eso se debe velado. Yo no denuncio, yo no estoy denunciando eso. Aquí es hecho público notorio cuántos casos de corrupción se han encontrado de contrabando de gasolina, contrabando de comida, contrabando de billetes, es decir, y siempre tristemente hay algunos funcionarios del Estado, civiles o militares, que se han prestado para eso. Sin embargo, es una lucha, esa es la lucha histórica contra la corrupción no es algo nuevo. Señor Giuseppe, nos queda solamente un minuto para finalizar la entrevista y me gustaría preguntarle, hay algunos analistas, incluso actores políticos, que aseguran que es difícil encontrar desde el gobierno o desde quienes apoyan al gobierno actual en Venezuela que se hagan responsables de algo. Siempre se tiende a decir, bueno, a tercerizar la culpa o la responsabilidad. ¿Usted cree que esto es así? ¿Este gobierno es un gobierno que asume responsabilidades y culpas por los errores cometidos o terceriza esa responsabilidad? Bueno, fíjate, hemos hablado a lo largo de eso, hay culpables de la inflación. Fíjate que el gobierno ha asumido el tema de la corrupción, pero no le está echando la culpa a terceros. Aquí se están develando redes de corrupción, tristemente, en varias instituciones del Estado,
y el gobierno de Nicolás Maduro no oculta eso, ni está avalando eso, y más se lo entrega al Ministerio Público para que investigue y someta a la justicia, y que fundamentalmente que no haya impunidad, que ese es el elemento pernicioso de la sociedad venezolana. La corrupción es una falla estructural de nuestra sociedad. Hay que estudiar la historia. El mayor corrupto, imagínate tú, del siglo pasado, todo el mundo sabe que fue Antonio Guzmán Blanco, llegó, fue presidente 3 veces, ¿ves? Y después vino el caso de corrupción famoso en los tiempos de Recadi, de Lucinchi, ¿ves? Carlos Andrés Pérez también fue acusado por corrupción. Es decir, la historia contemporánea de Venezuela está llena de corruptos que vienen en la sociedad política, le ofrecen a la población que voten por ellos, pero después comienzan a montar gente que simplemente no entienden la visión del presidente y empiezan a saquear al país. Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó, señor Giuseppe, pero agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Andrés Giuseppe, economista, quien agradecemos la visita hoy 25 de diciembre al estudio de Primera Página. Pausa comercial, no se aparte, al regreso seguimos con mucho más de Primera Página.